Hola, buen día a todos. Este video está dedicado principalmente a Andrea del grupo B y a Ernesto del grupo A, que son quienes solicitaron este video. Vamos a hablar del ciclo de Krebs. Para poder entender mejor una vía es necesario aclarar 3 puntos antes de meternos a las reacciones químicas. El primero es el nombre de la vía, el segundo es su objetivo y el tercero es su regulación. El ciclo de Krebs también se conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También como ciclo del citrato. El primer nombre, ciclo de Krebs, es en honor al bioquímico alemán Hans Adolf Krebs, cuyos trabajos permitieron descubrir el ciclo. El segundo nombre nos indica que durante la vía aparecen varias veces distintos ácidos tricarboxílicos. Y el tercer nombre nos indica que el citrato es la primera sustancia que se produce durante la vía. El objetivo del ciclo de Krebs es extraer los electrones de la acetilcoenzima A. Los electrones no van a viajar solos, van en el átomo de hidrógeno. Por lo cual, lo que vamos a extraer directamente de la acetilcoenzima A va a ser hidrógeno. Ese hidrógeno lo van a recibir dos moléculas, el NAD y el FAD. Antes de tener el hidrógeno los representamos así y decimos que se encuentran oxidados. Y cuando estos reciban los electrones junto con el resto del átomo de hidrógeno, se transformarán en NAD y en FAD, que en esta forma les decimos reducidos. A estos también les denominamos de manera general poder reductor. ¿Y para qué queremos extraer los electrones en el átomo de hidrógeno? Los electrones los queremos obtener porque estos elementos, los electrones, nos van a permitir generar ATP. Este poder reductor nos va a permitir generar ATP. Y sabemos que el ATP es importante porque este aporta la energía donde la célula la requiere. Para eso queremos el ATP. Ahora, si el ciclo de Krebs de manera indirecta sirve para generar eventualmente ATP, podemos entonces imaginarnos que su regulación va a suceder en dos momentos. Cuando estamos activos y cuando estamos en reposo. Cuando estamos activos es cuando necesitamos mucho ATP. Y cuando estamos en reposo necesitamos poco ATP. Así, el ciclo de Krebs va a estar más acelerado cuando estamos activos y va a ser más lento cuando estamos en reposo.
Si entendimos lo anterior, ahora podemos ver la vía y sus características. La vía del ciclo de Krebs en sí es sencilla, incluso más sencilla que aprenderse un rap. Lo que yo hago en primer lugar es dibujar un círculo para que me quede lo más bonito posible. ¿Quién va a alimentar al ciclo? Ya lo dijimos hace un rato, la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es una molécula que va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y qué se va a formar? Ya lo dijimos durante el nombre, se va a formar citrato. Este citrato se va a transformar en una sustancia que rápidamente se transforma en otra, por lo cual, como es tan breve su vida media, no la ponemos. ¿En qué se va a transformar el citrato? Se va a transformar primero en algo que se llama aconitato, y ese aconitato no lo vamos a escribir por lo que acabo de comentar. Lo que vamos a escribir es aquello en lo que se transforma el aconitato, que se transforma en isocitrato. Vamos bien. ¿Quién alimenta el ciclo? La acetilcoenzima. ¿En qué se forma? Pues el nombre nos lo dice, ciclo del citrato. Lo primero que se fabrica es citrato. El citrato, ¿en quién se transforma? En aconitato, pero este rápidamente se transforma a isocitrato, así que no ponemos el aconitato. Ponemos el isocitrato. El isocitrato se transforma en la sustancia cuyo nombre va a ser el más difícil de acordarse, por lo cual es el que más me debo acordar. Esa sustancia se llama alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Acetilcoenzima A alimenta el ciclo. El nombre del ciclo es ciclo del citrato. Lo primero que se forma es citrato. El citrato se transforma en aconitato, que no lo escribo porque rápidamente se transforma en isocitrato. El isocitrato se transforma en la molécula más difícil de acordarse, por eso me la debo aprender ya, que es el alfa-cetoglutarato. Ahora, aquí, en la diagonal donde tenemos acetilcoenzima A, se va a formar una sustancia que se llama succinilcoenzima A. Succinil siempre me ha parecido un nombre simpático, porque succinil suena a succionar, y succionar es lo que hacen los adolescentes cuando fuman. Succinil, succionar, o sea, succinato. Y succinato, como les decía, suena a lo que hacemos cuando fumamos, y eso nos da lugar al fumarato. ¿Me siguen? Acetilcoenzima A se transforma en citrato, el citrato en aconitato, rápidamente pasa a isocitrato, nombre más difícil, alfa-cetoglutarato, lado contrario, succinilcoenzima A, que suena a succinato, lo cual me recuerda que succionar es fumar ato es malato. ¿Por qué es malato fumar? Porque nos oxalacetato, nos oxidamos cuando fumamos. Así que esta es una manera sencilla de acordarse del ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A entra al ciclo, se forma el citrato, mediante el aconitato pasa a isocitrato, nombre más difícil, alfa-cetoglutarato. Lado contrario, succinilcoenzima A suena a succionar, fumar, mal, nos oxidamos. Succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Ya tenemos todos los elementos del ciclo. Ahora, vamos a escribir las enzimas. Las enzimas en realidad, yo digo que hay 4
fáciles y 4 muy fáciles. En primer lugar tenemos la que sintetiza al citrato. Si sintetiza al citrato, pues ahí ya nos da una pista bastante importante de cómo se llama. Se llama citrato sintasa. Y justo aquí enfrente tenemos otra muy parecida. Esta de acá se va a llamar succinil coenzima A sintetasa. Otra enzima de las fáciles. ¿Recuerdan que aquí les dije que se formaba el aconitato, pero no lo poníamos? Bueno, para que no se nos olvide que aquí está el aconitato, la enzima se llama aconitasa. Y la otra enzima fácil es la que va aquí después del fumarato. La enzima que procesa el fumarato se llama fumarasa. Estas son las 4 enzimas fáciles. Las más fáciles son todas las demás. ¿Recuerdan el objetivo del ciclo de Krebs? Extraer electrones, pero que van junto con los hidrógenos. Entonces, todas las enzimas que nos faltan son deshidrogenasas. Se llamarán como el sustrato de la reacción con el apellido deshidrogenasa. Vean, esta reacción, sustrato, producto. El sustrato es isocitrato, entonces la enzima se llamará isocitrato deshidrogenasa. Sustrato, producto. Alfa, cetoglutarato deshidrogenasa. Succinato a fumarato, succinato deshidrogenasa, y de malato a oxalacetato, malato deshidrogenasa. Ya están todas las enzimas. Ahora, donde hay deshidrogenasas, debe haber flujo de electrones con los hidrógenos, lo que dijimos el NAD y el FAD. Ahora, ¿qué hay en el ciclo de Krebs? Fácil. Donde hay deshidrogenasas, debe haber NAD o FAD. ¿Y cómo lo sé? ¿Cuál es cuál? Bueno. Aquí donde está la F de fumarato, aquí se va a formar, entra FAD oxidado, sale FAD reducido, y todos los demás deshidrogenasas serán con NAD. ¿Sí? Así que aquí entra NAD oxidado, sale reducido, NAD oxidado, sale reducido, entra NAD oxidado, sale reducido. Ahora, aquí entran 2 carbonos en el grupo acetilo y los 2 carbonos deben salir del ciclo. ¿Dónde salen? Fácil. Donde están los primeros 2 NAD, ahí sale CO2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, necesitamos completar algunos detalles. Aquí se dan cuenta que el cetoglutarato pasó a succinilcoenzima A. Bueno, previamente debe haber entrado la coenzima A para que se formara la succinilcoenzima A. Pero se dan cuenta que el succinato ya no tiene la coenzima A. Bueno, pues quiere decir que aquí salió la coenzima A. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sintasa y sintetasa? Recuerden que la sintetasa, que tiene una sílaba más que la sintasa, es porque ahí va a participar el ATP. En el caso del ciclo de Krebs, como es para generar energía, pues entra como ADP y fósforo inorgánico y va a salir como ATP. Y ya lo único que nos falta son las moléculas de agua. ¿Dónde va a haber moléculas de agua? Bueno, hay una aquí
junto a la acetilcoenzima A que ingresó al principio. Y hay otra molécula de agua justo aquí entre el fumarato y el malato. Aquí entra agua. Y ya tenemos nuestra vía completa. Ven cómo el ciclo de Krebs es bastante fácil de memorizarlo. Rápidamente. ¿Quién alimenta el ciclo de Krebs? La acetilcoenzima A. ¿Qué se va a formar en primer lugar? El nombre nos lo dice, citrato. El citrato pasa a una molécula que no escribimos, que es el aconitato. Rápidamente pasa a su primo el isocitrato. Luego, nombre más difícil, alfa-cetoglutarato. Después, en la dirección contraria a la acetilcoenzima A, tenemos a la succinilcoenzima A. Succinil suena a succionar y succionar es fumar, pero fumar es malo porque nos oxidamos. Succinato, fumarato, malato, xalacetato. Enzimas. Primero 4. Citrato sintasa, succinilcoenzima sintetasa, fumarasa, aconitasa. Todas las demás deshidrogenasas. En las deshidrogenasas sale NAD reducido o FAD reducido. ¿Cómo distinguimos? Aquí donde está la F de fumarato saldrá FAD, todas las demás tendrán NAD. En los primeros NADs sale CO2 porque aquí entraron 2 átomos de carbono y tenemos que sacarlos. Salen como CO2. Y luego el ciclo de Krebs va a utilizar agua. ¿Dónde utiliza agua? Utiliza agua aquí al principio, donde tenemos la acetilcoenzima A del inicio, y también habrá agua aquí en donde está el fumarato, entre el fumarato y el malato. Ahora, si usted quiere revisar brevemente todas las reacciones las encuentran en cualquier libro en forma de tablita. Una tablita como esta. Esta tablita específicamente es del Strayer, Bioquímica, un curso básico. Ahí están todas las reacciones con sus elementos, si los quieren ver un poco más a detalle. La reacción que aparece acá, que no mencionamos hace un rato, sería la de citrato a aconitato y la de aconitato a isocitrato, que la pusimos como una sola. Únicamente ello. ¿Sí? Aquí a un lado tenemos las coenzimas. Las coenzimas, las que pueden aquí resaltarse, son estas. Ahora, para hablar de la regulación, recordemos que el ciclo de Krebs tiene como objetivo generar flujo de electrones cuando va a haber un consumo a la hora de estar haciendo actividad física. En ese caso tenemos nosotros aquí una imagen para guiarnos y ver su regulación muy sencilla. Recordemos, el ciclo de Krebs lo queremos activo cuando necesitamos ATP y lo queremos más lento cuando estamos en reposo. Así que, ¿quién lo debe activar? Lo deben activar elementos que aparecen cuando nos falta ATP. ¿Qué elementos aparecen cuando nos falta ATP? Bueno, aparece el ADP, porque nuestro ATP al usarlo se está convirtiendo en ADP. Así que el ADP va a activar el ciclo de Krebs. ¿Dónde se activa? Se activa específicamente en la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. La enzima de aquí, la piruvato deshidrogenasa, se activa con ADP. El otro punto, ¿recuerdan qué reacciones son estas? Estas dos son las primeras reacciones donde se generó
NAD reducido. Ahí, en las mismas que se salió el CO2, ¿recuerdan? Estas dos reacciones son protagonistas. Ahí salió CO2 y en ese mismo punto se va a activar por ADP, en la primera reacción. Entonces, vamos a tener en el ciclo de Krebs 3 puntos de control. Primero, en la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Segundo, en la conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Y tercero, de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. ¿Cuándo se va a activar el ciclo de Krebs? Tenemos 3 puntos de control. El primer punto de control se activa con ADP. El segundo punto de control también se activa con ADP. Y ya, eso es todo. El tercer punto no lo dice, olvídate de mí para que te sea más fácil. Ahora, el ciclo de Krebs, cuando se inhibe, se va a inhibir cuando haya en la célula moléculas que le indican que estamos en reposo, que nuestras reservas están llenas. ¿Quiénes son las primeras moléculas que están llenas, que nos indican que está llena la célula? Pues básicamente tenemos aquí al propio ATP, a la acetilcoenzima A y al NAD reducido. Tenemos otra vez nuestros 3 puntos de control. ¿Quién apaga al primer punto de control? Lo apaga precisamente el ATP, la acetilcoenzima A y el NAD reducido. Al segundo punto de control, ¿quién lo apaga? El ATP y el NAD reducido. Y al tercer punto de control, ¿quién lo apaga? El ATP, el NAD reducido, y para que nos acordemos que está cerca de la succinilcoenzima A, también lo apaga la succinilcoenzima A. Y finalmente aquí, en el primer punto, se me pasó también, lo activa el piruvato. De esa manera se regula el ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs es relevante porque por muchas cosas, pero ¿quién alimenta el ciclo? La acetilcoenzima A. Sin embargo, ¿qué pasa en un estado de ayuno breve o de consumo energético alto? Existe la posibilidad de que se acaben los componentes del ciclo de Krebs, fundamentalmente el oxalacetato. ¿Qué pasa si se acaba el oxalacetato? ¿Cómo podría reiniciar el ciclo de Krebs si no hay oxalacetato? Muy sencillo. Les voy a poner una imagen para explicarlo. Vean. Aquí está representado nuestro ciclo de Krebs. Tenemos poco ATP porque estamos en algún ayuno y se acaba el oxalacetato. Eventualmente comemos y llega la acetilcoenzima A, pero si no hay oxalacetato para reaccionar con él, ¿cómo formaría el citrato? Necesitamos un mecanismo que regenere al oxalacetato. Ese mecanismo es el camino que sigue el piruvato. Imagínense, se nos acaba el oxalacetato. Llega el piruvato porque nos volvemos a alimentar. Se transforma en acetilcoenzima A, pero no hay oxalacetato para que reaccione la acetilcoenzima A. La propia acetilcoenzima A, cuando está en exceso, detiene este paso
y eso va a permitir que el piruvato active este otro camino. El piruvato, con la enzima piruvato carboxilasa, se va a transformar en oxalacetato. Eso va a permitir que haya oxalacetato que reaccione con la acetilcoenzima A y que empiece a alimentar el ciclo formando citrato y de ahí todos los demás elementos. Eventualmente, cuando ya se ha formado suficiente oxalacetato, esta enzima se apaga, esta se enciende y el piruvato vuelve a transformarse en acetilcoenzima. Y de esa manera el ciclo de Krebs se va a reactivar cuando nosotros tengamos alguna deficiencia de oxalacetato. Ahora, otro detalle que puede tener relación aquí con el ciclo de Krebs es ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? Nada más sirve para formar un flujo de electrones. ¿Por qué se asustan tanto con el ciclo de Krebs? Bueno, el ciclo de Krebs realmente tiene otras funciones. Y las ponemos aquí de manera abreviada, porque no es el momento de verlas todas. Vean. El piruvato nos da acetilcoenzima A y todos los elementos del ciclo. Ya vimos que también nos puede dar oxalacetato cuando no hay. Pero la acetilcoenzima A también se puede formar a partir de lípidos. También se puede formar a partir de proteínas. Bueno, específicamente los ácidos grasos de los lípidos y los aminoácidos de las proteínas. El hecho es de que tanto carbohidratos, lípidos y proteínas pueden alimentar al ciclo para obtener energía, pero eso no es todo. A partir del ciclo se pueden formar distintos elementos. Por ejemplo, del citrato se forman ácidos grasos y esteroles. Del alfa-cetoglutarato de manera directa se forma glutamato, otros aminoácidos y además sale de ahí recursos para formar purinas. De la succinilcoenzima A se forman porfirinas, el grupo hemo de la sangre y de las clorofilas en las plantas, por supuesto. Del oxalacetato podemos hacer glucosa por gluconeogénesis y podemos fabricar aspartato, del cual salen otros aminoácidos, elementos para fabricar las purinas y las pirimidinas. Esto, por supuesto, está bastante simplificado. Cada una de estas flechitas es como una semana de clases. Pero la idea es que tengan en mente parte de la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs terminado se ve así. Una falla total en el ciclo de Krebs es incompatible con la vida, así que no vamos a encontrar personas que tengan alguna de estas enzimas funcionando a menor capacidad de lo que sería vital. Sin embargo, se han encontrado casos en los que algunas enzimas se encuentran más bien trabajando de más. Esas enzimas que se encuentran trabajando de más, que se han descubierto principalmente, es la succinato deshidrogenasa, la fumarasa y la piruvato deshidrogenasa sinasa. Esa enzima no aparece aquí. Esa enzima, recuerden, el piruvato nos da acetilcoenzima A. ¿Quién hace esto? La piruvato deshidrogenasa. ¿Y quién ayuda a regular a la piruvato deshidrogenasa? La enzima que les decía. La piruvato
deshidrogenasa sinasa. Estas tres enzimas se ha visto que en algunas personas funcionan más bien de manera acelerada. Eso provoca que el ciclo de Krebs se acelere como tal en algunas células. ¿Y eso qué provoca? Bueno, vamos a verlo. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que alimenta al ciclo de Krebs, de donde salen el NAD, el FAD, los cuales, con ayuda de oxígeno, van a regresar a su forma oxidada para que a su vez regresen al ciclo de Krebs. Durante este proceso, aquí se libera la energía que se va a necesitar para fabricar el ATP. ¿Sí? Bien, se ha visto que algunas células tienen aceleradas esas tres enzimas que les mencionaba, lo que provoca que en esas células el ciclo de Krebs esté acelerado, generando mucho NAD y FAD, que requiere un elevado consumo de oxígeno para que se reoxiden el NAD y el FAD, generando nuevamente alimento para el ciclo de Krebs. Bien, ¿esto qué provoca? Provoca un consumo de oxígeno muy alto. ¿Y qué va a suceder si en una parte una célula consume todo el oxígeno? No va a quedar oxígeno suficiente para las demás células. Estas células pueden entrar en un estado de hipoxia, lo que activa los factores inducidos por hipoxia. Cuando estos factores inducidos por hipoxia se activan, si se acuerdan de clases anteriores, se activará una condición que conduce al efecto Warburg. Por lo tanto, cáncer. De esas tres enzimas que les acabo de comentar, la fumarasa está altamente relacionada con el cáncer de próstata mediante el mecanismo que acabamos de mencionar. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Y si quedan dudas, pues ustedes las plantean en los comentarios y se las resolvemos. Estamos de acuerdo, Andrea y Ernesto. Espero ver su like y su comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.